Guerra en Israel. Usted pidió que hiciéramos este programa y por eso lo hacemos. ¿Qué está ocurriendo en Israel, en la Franja de Gaza? ¿Y por qué cada año hay bombardeos entre Israel y Líbano, entre Israel y Siria, Israel y Gaza? Esto, en este año 2023, es una guerrita más, es nuevamente un intercambio de misiles que pronto pasará, o esto ya es algo de mayor envergadura. Y para una visión analítica más crítica nos podemos preguntar, ¿esto realmente es un ataque que viene de Hamás o es algo más macabro, como autoinfligido, como un ataque de falsa bandera y en tal caso, ¿con qué conveniencia? ¿Es el territorio de la Franja de Gaza? Quédese con nosotros hoy, la guerra en Israel y también el posible cumplimiento de profecías bíblicas. Bueno, como le había dicho, usted nos pidió este programa, pues con mucho gusto le complacemos, pero pensaba yo, ¿a quién? ¿Cuál persona puede conjuntar el conocimiento, la visión y además el análisis de la geopolítica en Israel? ¿Y quién además conoce el tema bíblico profético, las Sagradas Escrituras, que se refieren a las guerras en Israel y a una posible coalición de Rusia y de naciones árabes identificadas como Gog y Magog? ¿Quién? José Alberto Villasana. Albert, hace mucho que no venías aquí. Mi estimado Roberto, muchísimas gracias por la invitación. Tiene es que un ponerse... honor y un gusto. Muchas gracias, José Alberto. Tiene que ponerse la cosa difícil en Israel para que vengas. Sí. Oye, ¿es una más o qué? Pues fíjate que no es Ay. una más. Sí ha habido muchas anteriores de ensanchamiento de Israel que va cada vez más comiéndose a Palestina. Si tú ves el mapa del 48, cuando llegan los judíos a Palestina, pues era prácticamente en esa época era la mitad. Luego viene la guerra de los 6 días, después viene la guerra del Yom Kippur, y en cada una de las guerras Israel va expulsando palestinos hasta que actualmente no queda prácticamente más que esa franja de Gaza y parte de Cisjordania y un poquito en Jerusalén, lo que es la parte este, ¿no? Y O sea, Belén. prácticamente sí. Y Belén. Y Son Belén. territorios palestinos. Palestino. O sea, prácticamente la han ido desapareciendo los Anexándose territorios. no, o sea, bueno, anexándose y echando fuera a los palestinos que viven ahí. Desplazamiento poblacional. Poblacional, totalmente. ¿Y qué es lo que está pasando también ahorita? Curiosamente, los bombardeos de estas últimas semanas han sido solamente en el norte de Gaza. ¿Para qué? Para obligarlos a irse yendo hacia el sur. Aunque ahí pues se van a encontrar con el problema de que Egipto no los quiere y tiene prácticamente cerrado el paso. Entonces es gente que están tratando de echar fuera, pero no tienen a dónde ir. Y por eso pues las masacres, más de 7,000 ya actualmente, destrucción de hospitales, de casas, de todo, ¿no? Mira, ya lo sabemos, la historia nos lo ha dicho, nos lo ha demostrado. Si tú quieres impactar en la opinión pública, haz actos de terrorismo deleznables, ¿no? Y presenta Claro. niños mutilados, cunas ensangrentadas, y entonces te ganas Claro. la caridad, la simpatía de la opinión pública. ¿Crees que Sí. aquí está ocurriendo lo mismo? No, a eso iba yo. Decíamos de la guerra de los 6 días y la guerra Cisjordania son emprendidas por Egipto y por
y por Jordania. Pero ya en la respuesta, Israel tiene tal superioridad militar que las acaba ganando y se hace de los Altos del Golán, se hace de Cisjordania, se hace de... pero aquí no, es decir, aquí es evidente de que este ataque lo provocó, lo facilitó el mismo Israel para tener una bandera falsa, tipo, no sé, las Torres Gemelas en el 2001, tipo Pearl Harbor, en donde para impactar a la opinión pública, tú favoreces un aparente ataque del enemigo en tu contra. Y de esto, bueno, hay cantidad de elementos para afirmarlo. Por ejemplo, CNN, hay un artículo de 1 año y medio antes de cómo Hamás estaba preparando que por cierto se llama Operación Diluvio de Al-Aqsa, es el nombre de esta operación. En marzo pasado, Hamás envió a Rusia a un delegado para ver a Lavrov, al ministro de Exteriores, y avisarle que están preparando este ataque. Después se organiza en Beirut una conferencia organizada por pues el mismo general comandante de los Guardianes Revolucionarios de Irán para unir a las diferentes facciones y grupos, porque Hezbollah, digamos la Yihad Islámica y Hamás quedaron un poco peleados entre sí después de la guerra civil de Líbano, en la que Israel también ahí bombardeó y arrasó con Líbano. Quedaron un poco friccionados entre sí, y entonces resulta que Irán es quien convoca esta asamblea para unificar a los grupos terroristas, ¿no? El 30 de septiembre, el director de inteligencia de Egipto le llama a Netanyahu y le previene, y le dice, oye, se está preparando una operación contra Israel. Luego la última es 5 de octubre, 3 días antes del ataque, la CIA se comunica con el Mossad y le dice, oye, en un par de días va a venir este ataque contra ustedes. Entonces Netanyahu, en vez de mandar escudos, lo que hace es repliega el ejército, deja 10 entradas libres y no funcionan las cámaras de seguridad en ese 7 de octubre. Como con el huracán Otis en Acapulco, ¿no? Exactamente. Sí. Ay, no sabíamos. De pronto volteamos y ahí estaba el monstruo, ¿no? Fue lo mismo. O sea, Israel, digamos, provoca, facilita este ataque de Hamás para tener ante la opinión pública mundial la bandera de poder bombardear y atacar a Hamás y echarlo fuera de Gaza, que ese es el punto que ahora quiere. Al día de hoy, ¿cuál es la situación? En un rapidísimo recuento de los hechos desde aquel pasado 7 de octubre, cuando ocurrió este ataque que ha mencionado José Alberto, con las cámaras de vigilancia, ninguna funcionaba, ¿no? No. Entonces, desde ese día hasta hoy, ¿cuál es la situación? Rápidamente. El pasado 7 de octubre, Hamás lanzó un ataque contra Israel. La respuesta israelí fue inmediata y desde entonces la cifra de muertos es creciente. A esta nueva guerra se le ha considerado como uno de los peores enfrentamientos de las últimas décadas en la región. Más de 6.600 personas han muerto desde que Hamás lanzó esta ofensiva sin precedentes desde Gaza contra el sur de Israel. En Gaza, donde viven más de 2 millones de personas, los bombardeos israelíes han dejado unos 4.000 muertos a 2 semanas del ataque inicial. Solo el bombardeo en el hospital Al-Ali, en el centro de la ciudad de Gaza, provocó casi 500 víctimas. Israel y las milicias palestinas se acusan mutuamente de este hecho.
A estas cifras se le suman los 1.500 combatientes muertos en territorio israelí en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad tras infiltrarse desde la Franja de Gaza, según estimaciones del ejército de Israel. Los muertos en el lado israelí, entre los que hay extranjeros y ciudadanos con doble nacionalidad, superan ya los 1.400. Además, los milicianos palestinos han secuestrado y llevado a Gaza a 203 personas. Para el 25 de octubre, Israel ya había reunido material bélico en la frontera de Gaza a fin de concretar una invasión terrestre. En respuesta, casi 1 millón de palestinos se desplazaron hacia el sur del enclave a pesar de los bombardeos. Hasta el momento no se descarta el riesgo de que esta guerra se extienda a otras regiones con la participación de la milicia libanesa Hezbollah, las milicias palestinas de Cisjordania y otros países árabes islamitas. Entonces, el riesgo que se contempla, José Alberto, es la intromisión de más naciones árabes. Irak ya está muy calientito, ¿no? Sí, bueno, aquí participaron... Turquía, ¿cómo ves? O sea, aquí participaron los grupos terroristas de la Yihad Islámica. No es un ataque de la hermandad musulmana porque no se lleva con Hamás, pero sí llama la atención que los otros grupos yihadistas, más los del Consejo de la revolución iraní, se hayan puesto de acuerdo. Ahora, ¿de dónde viene el armamento de este ataque de Hamás? Pues viene de Turquía. Esto es importante. Y Erdogan ya sí sabía del ataque, tanto así que 2 o 3 días antes le llamó al ministro de Exteriores de Israel y al ministro de Exteriores de Palestina, diciéndoles, ahí va un ataque muy fuerte de Hamás. Y después de hablar con ellos... Con armas nuestras. Con armas, no, eso ya no. Pero él sabía todo esto porque, pues digamos, es consciente del armamento que le habían estado proporcionando a Hamás. No viene de Estados Unidos, no viene mucho menos de la hermandad musulmana, no viene más que de Turquía, es la única posibilidad. Y luego, pues con el error de que Estados Unidos se mete al conflicto para hacerlo ya internacional, enviando cantidades de dinero y luego bombardeando posiciones en Irak. Y luego mandando a su presidente Joe Biden a que se pare allí a tomarle la foto. Sí, o sea, eso fue un error que dices, ¿para qué escalas el proceso? Cuando además, digamos, hay una relación directa entre Irán y Rusia. Entonces, de alguna manera, estás amplificando el conflicto que ya hay entre Ucrania y Rusia, metiendo acá un frente nuevo. Sí, claro. Y eso es lo que puede hacer que se internacionalice más el conflicto. Por otro lado, cuando tú tienes un ataque espontáneo de un grupo terrorista, tú dices, ay, me agarraron por sorpresa, entonces reacciono y se acabó. Pero cuando es una bandera falsa que tiene tanta preparación y tú lo sabías, y entonces vas a aprovechar esa bandera falsa, quiere decir que hay un plan a largo plazo. O sea, este es el inicio de una respuesta larga que Netanyahu trae en el bolsillo y que además nadie conoce porque en agosto se le ocurrió, y eso le granjeó mucha oposición. Netanyahu declaró que el Estado de Israel no tiene constitución, o más bien es independiente del Poder Judicial. Ajá. Cosa que a muchos de los habitantes de Israel, o sea, les pareció pues pésimo. Y en lugar de eso crea un consejo militar. Ajá. En ese consejo militar lo está él llevando directamente sin reportarle a nadie.
Entonces, toda la información la está controlando el ejército israelí a través de este comando militar que él creó, y solo él sabe lo que va a pasar, lo que está pasando, y no le reporta a nadie. O sea, esto ya es dictadura. Es una dictadura, sí, pero curiosamente provocó que la oposición se le sumara. Entonces ya Netanyahu tiene el apoyo de que no tenía antes político. El haber hecho que el presidente de Estados Unidos, Biden, volara y estuviera en Jerusalén, piense usted en esto, equivale a que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, vuele y esté en Belén o en Gaza. O en Gaza. ¿No? O sea, Gaza. aunque no diga nada, su pura Sí, presencia, la pura presencia está diciendo todo. Entonces, así coincido es. con José Alberto, fue una imprudencia escalar un conflicto local al hacerlo internacional, Claro. llevando ahí a Joseph Biden, que tienes que ir, sí, te tengo que ir, te tienes que ir. Una pausa, regresamos con más de esta guerra y yo le pregunto a usted, ¿esto comenzó el 7 de octubre de 2023 o cuándo comenzó? O sea, no es nuevo. ¿En dónde encontramos los antecedentes de este conflicto interminable palestino-israelí? Vuelvo con esto y también hacia dónde vamos, ¿no? ¿Sabes cómo se prepara una noche en casa? Todo comienza con la Moderna. Desde 1906, el Troquel es el fabricante e importador de artículos religiosos de mayor prestigio en México. Medallas, cruces, rosarios y crucifijos italianos y nacionales. Troquelación de medallas civiles, deportivas y religiosas. Máquinas alemanas para hacer hostias, incienso, pulseras y 1000 productos más. El Troquel, en Venezuela número 50, Centro Histórico. Pedidos al 55 5702 7088 y en www.troquel.com.mx.